Quiero que me acompañes a la carta de Pablo a los Efesios. Es donde estamos estudiando actualmente esta serie. Esta serie que si pudiéramos ponerle un nombre, pudiéramos llamarle riquezas espirituales en Cristo. Y esas riquezas espirituales en Cristo es algo que hemos estado viendo desde los primeros capítulos y haciendo una recapitulación de los temas centrales que hay en Efesios del 1, 2, que ya pasamos. Hay un tema principal, si le queremos llamar de cierta manera, que es destacar la unidad de la iglesia en Cristo, hermanos. La iglesia tiene que estar unida en Cristo. Entonces es interesante que la palabra en Cristo, en Él, la encontramos más de 30 veces en los capítulos de Efesios. Y cuando hay un sobreénfasis en la palabra de Dios es porque algo te quiere decir. No es que se le olvidó que ya lo había escrito. Es porque quieres repetirlo hasta que lo domines. Y la repetición es bien importante en la palabra de Dios. Entonces, vivir la vida cristiana sin el entendimiento de las riquezas espirituales que tenemos en Él puede ser muy frustrante para aquellos que son cristianos, que son creyentes y que tratan de, por sus fuerzas, sostener una relación y fracasan y dicen, es que el cristianismo no es para mí, es muy difícil para mí. Claro, porque no has entendido que no depende de qué tan fuerte tú agarres a Dios. Depende de la fuerza que Él tiene para tomarte de sus brazos y no dejarte ir. Dice la palabra de Dios que somos dados al Señor Jesucristo y dice Él, ninguno he perdido. Entonces, confía en eso. Un creyente no tiene que sostenerse, no depende de él el sostenerse, sino depende de Cristo. Por eso Efesios se vuelve muy importante para la doctrina del cristiano y muchos tratan de vivir su cristianismo basado en reglas, basado en tradiciones humanas, pero la realidad es que Efesios nos dice, las riquezas están en Cristo. Y vemos también que otras personas más que viven alejados de las congregaciones por malas experiencias que han tenido de, no, esas iglesias son de lo peor, los pastores, mira, los hermanos, etcétera. Y gente que pone de pretexto muchas cosas de la iglesia para vivir alejados de la iglesia. Hermanos, Efesios tiene algo que decirnos respecto a esto. ¿Acaso fue la iglesia que Dios diseñó así? ¿Una iglesia que lastima? ¿Una iglesia que divide? ¿Una iglesia que es tóxica? ¿Ese es el diseño? No, hermanos, las iglesias que son así es porque se han separado de Él. Por eso Efesios nos centra y nos dice, las riquezas de un cristianismo pleno están en Él, en Cristo. Ahora, piensa en esto, antes de entrar ya de lleno a la palabra. La iglesia es un diseño de Dios, nació del corazón de Dios y es un regalo para ti y para mí, porque a través del cual tú y yo podemos ser edificados. Entonces, acuérdate que hace 8 días vimos edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. Y veíamos que todo este fundamento está cimentado en una piedra angular. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, si Cristo no es el cimiento de una congregación, de una iglesia, y son los métodos humanos, solo es cuestión de tiempo para que el edificio se derrumbe. Y tristemente ha sido un arma que el enemigo ha ocupado para poder sembrar resentimiento en los cristianos, resentimiento en los creyentes. ¿Para qué? Para mantenerlos aislados y fuera del cuerpo, alejados del evangelio. Así que, hermanos, si tú eres parte de esta congregación, estamos disfrutando el regalo que Dios diseñó para el nuevo nacido, para el creyente, donde iba, donde va y donde seguirá siendo edificado. Así que el Espíritu Santo inspira a Pablo y nos regala esta carta de 6 capítulos, donde el capítulo 1 al 3 nos enseña la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia que está en Él. ¿Para qué? Para pasar el capítulo 4, 5 y 6, donde veremos la conducta de la iglesia
que está en él. Entonces, ¿cómo puedes conducirte si no sabes la doctrina? Si la doctrina no está clara para nosotros, terminamos buscando mantenernos por esfuerzos propios y el cristianismo termina siendo moralista y no espiritual. Entonces la doctrina es bien importante, hermanos. Por eso tomamos el tiempo de ir verso a verso, porciones por porciones, para que la doctrina que está en esta carta hermosa puedas tú entenderla y puedas tú relacionarte con el Señor de una manera correcta. Y hemos dedicado varios domingos a ver estas doctrinas. ¿Cuáles han sido? Si tú recordarás, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de la adopción, la doctrina de la redención en Cristo Jesús, la doctrina sobre el sello. Tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo como un anticipo de la obra gloriosa que va a terminar. Que somos salvos por gracia, esa es otra doctrina fundamental del cristiano. Que no somos salvos por las obras, no somos salvos porque nos portamos bien, pero sí somos salvos para buenas obras. Nos portamos bien porque somos salvos. Hay una congruencia. ¿Por qué sucede esto? Porque somos hechura suya, somos una obra nueva, una creación nueva. Esas son doctrinas que están en estos primeros 2 capítulos, que son importantes para la iglesia conocerlos. Y veíamos también que otra doctrina importante es la reconciliación que trae la cruz de Cristo. Reconciliación vertical, el hombre con el Creador, con el Padre, pero también reconciliación horizontal, la reconciliación entre los hombres. Y ya no son 2 pueblos, el judío y el gentil, ahora es un solo pueblo y un solo pueblo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gentil no se hace como judío, ni el judío se hace como gentil. Hace un pueblo nuevo. Y finalmente dice, este pueblo nuevo es edificado sobre un fundamento que los apóstoles, estos hombres que caminaron con Jesús, se encargaron de diseminar, y el fundamento de los profetas. Todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y que fueron cumplidas en Cristo son los cimientos, son los fundamentos, pero este fundamento está sobre una roca que es Cristo. Ahora, ¿edificados para qué? ¿Para qué somos edificados como iglesia? Para jactarnos de mira cuántas personas ya somos, o mira ya tenemos un edificio nuevo, o mira, no. Somos edificados no para gloria nuestra, somos edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que vengan por primera vez a este lugar puedan irse de este lugar experimentando la presencia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la morada del Dios vivo. Esa es la razón. Ahora, ¿a cuántos de aquí les gusta escalar cerros, subir montañas? Hay algunas personas que eso suele ser un hobby por allá. Los que han experimentado eso, yo no he subido más que algunos cerros, la Teresona, yo creo, no, la verdad ni son dignos de mencionar. Quizás el Calvario, podría decir que el Calvario ha sido uno de los más comunes, pero los que han subido el Nevado, el Pico, el Iztaccíhuatl, seguramente al estar en la cima ven el mundo de una forma que el resto de los hombres no pueden verla, ¿verdad? Ven el horizonte de una forma que la mayoría de los que estamos a nivel de tierra no podemos verla. Y así ha sido esta primera parte de Efesios. Parece que vamos subiendo y subiendo aquella montaña, y entre más va subiendo, más padre se ve el panorama. Llegar al capítulo 3 es llegar a la cúspide de esta montaña, donde tú y yo vamos a poder ver todas estas doctrinas desde una perspectiva muy alta, tan alta como los planes que Dios tuvo para su pueblo. Y mi deseo, hermano, en verdad, créeme que es que en este capítulo 3 tú y yo podamos ver el propósito que Dios tiene para su iglesia. Y que al entender el propósito que Dios tiene para su iglesia, existe un efecto en ti y en mí, que sea apreciar a su iglesia, valorar a su iglesia y sobre todo amar a su iglesia. Ese es el propósito de poder entender esto, ver la majestuosidad del propósito de Dios te va a llevar a esto, a apreciar, a valorar y amar. Vamos a leer Efesios 3, vamos a leer solo 9 versículos, aunque voy a tratar de llegar hasta el versículo 13,
si es que el tiempo lo permite. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Me acompañas a orar? Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Padre, a encontrar la verdad detrás de cada palabra, detrás de cada frase, detrás de cada capítulo en Efesios, Señor, y no para adquirir conocimiento, sino para poder ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Padre, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para tu iglesia. Ayúdanos a entender cuál es nuestro rol dentro de una congregación, de una iglesia local y de una iglesia universal, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra de forma que honre tu nombre, Señor, y ayúdame quitando cualquier pensamiento humano de esto. Y a mis hermanos y a mí también, Señor, ayúdanos a entender las riquezas de esta porción. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Imagina que estás caminando por un bosque, como que hoy vengo muy de bosque y de montañas, pero me va a ayudar a expresar los principios y las verdades que hay detrás de esto. Aquellos que van por un bosque y hacen senderismo, imagínate que estás caminando por uno de ellos y lo has transitado muchísimas veces. Te sabes todos los caminos, las entradas, los árboles, ubicas todo. Pero han pasado los años y te has acostumbrado y sabes cómo entrar y cómo salir. Sin embargo, un día, mientras tú vas caminando, un rayo de sol caes de una manera espectacular sobre este bosque y de repente ves un sendero que está oculto, algo que nunca habías visto antes, algo que te llama la atención y que empiezas a tener un poco de intriga de hacia dónde me llevará. Y este sendero que nunca habías visto antes parece nuevo, pero no, había estado ahí todo el tiempo, solo que no había suficiente luz para que tú te hubieras dado cuenta que estaba ahí y que siempre estuvo ahí. Y era quizás un misterio. ¿Cómo es que nunca lo vi? ¿Cómo es que nunca me dio curiosidad saber qué había por esta zona? Y era una ruta que existía pero que tú desconocías. Ahora, un misterio es eso. Un misterio es algo que tú y yo desconocemos hoy, que está secreto para nosotros, pero eso no significa que no exista. Y cuando podemos explicarlo, decimos, se ha develado el misterio. Y vamos a encontrar en esta porción varias veces la palabra misterio, y no es en un efecto así como de, el misterio de Scooby-Doo, ¿no? O algo tricky, no, es algo que estaba oculto y que el Señor lo ha revelado en estos tiempos. Ahora el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es ese misterio, eso que estuvo oculto en los planes de Dios, pero que ahora ha sido revelado. Y es una verdad asombrosa que Dios la mantuvo oculta, no para mantenerla escondida, sino para revelarla en el momento perfecto. Y vamos a descubrir este sendero oculto, este misterio que hoy es revelado y que para ti y para mí significa la iglesia. Así que esta familia Calvary, que está aquí en Toluca y que está en muchos lugares y muchas iglesias, no solo Calvary, muchas iglesias,
Somos hoy parte de ese misterio que fue oculto durante generaciones, pero que fue revelado y que hoy tú y yo lo podemos disfrutar porque ya fue revelado. Ahora, verso 1, Pablo nos va a mostrar un poco del contexto de donde está y la importancia que él le da a la iglesia por el contexto. Fíjate, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Cuál es la causa? Pablo está encarcelado por predicar la doctrina de la reconciliación entre el judío y el gentil, ¿sale? Esto le trajo serios problemas a Pablo. Es más, acompáñame a Hechos 21, 25, vamos a ver un poquito para los que nos visitan por primera vez o no están muy familiarizados con la Biblia. Bueno, Pablo tiene su historia, tiene su pasado tenebroso. Y aquí lo vamos a ver, pero hubo una parte donde Pablo ya convertido se volcó al ministerio y al servicio de Dios y eso le trajo muchas consecuencias. Consecuencias de las que él antes hacía que otros pagaran. Y ahorita vamos a ver, no me quiero adelantar, pero tomando proporciones. ¿Recuerdas aquellos videos que luego se hacen virales cuando linchan a un ratero? Cuando agarran al de la combi, cuando agarran a la rata, ¿no? Que dicen, ¿y cómo le dan su pamba loca a todos, verdad? En una escena muy grotesca, pues Pablo va a andar así. Le va a tocar un linchamiento, un aglutinamiento de personas por esta razón, por esta causa, predicar la reconciliación. Acompáñame, te digo, en Hechos 21, versículo 25. El contexto es, Pablo está en Jerusalén, va con algunos creyentes gentiles y pues habla con los apóstoles respecto a esta revelación del gentil también tiene acceso a la salvación. Y entonces versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, ¿sale? O sea, Pablo les está acordando que el gentil no tiene que cumplir la ley, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Prácticamente dice, el gentil que dé buen testimonio no tiene que cumplir todos los rituales del judío, ¿sale? Entonces Pablo toma consigo a aquellos hombres, al día siguiente, acuérdate, están en Jerusalén, y habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habla de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo está con estos hombres por una buena razón, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos, ¿de dónde? De Asia. De Asia. Fíjate, esto es importante porque son judíos que ni siquiera vivían en Jerusalén, judíos de Asia. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Pablo jamás enseñó contra el pueblo. Y estos hombres están inventando mentiras. Ahora, está diciendo que predica contra el pueblo, la ley y este lugar, o sea, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. ¿De dónde es Trófimo? ¿O era? De Éfeso. Era un creyente gentil a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces, mentiras, falso testimonio, especulaciones, todo eso prende una llama de fuego en el contexto y apresan a Pablo. Y apresan de tal manera que enloquece la multitud, lo encarcelan y Roma decide quitarlo para que no lo maten. Entonces ahí tienes a un Pablo encerrado por predicar la verdad, por predicar la reconciliación del hombre con Cristo. Y Pablo, fíjate cómo, regresando a Efesios, cómo se identifica: yo, Pablo, prisionero de los romanos, prisionero de los judíos, prisionero ¿de quién?
de Cristo. Pablo no se ve como un preso de hombre, un preso de las circunstancias. Pablo se percibe como un prisionero de Cristo Jesús. Y esto es bien importante porque Pablo quiere decir que sabía que Jesús era y es el Señor de su vida y que su vida no dependía del gobierno romano. Sí, estaba en una cárcel romana, pero él se identificaba como estoy prisionero de Cristo. Y cuando tú y yo entendemos, hermano, esta identidad que somos de Cristo, que en Él está nuestra vida y no en el gobierno, no en las condiciones, no en una empresa, entonces tú sabes que aún las tribulaciones las pasas en Cristo, en Él, sean prisiones, sean problemas, estás en Él. Y a veces puedes decir, pero Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Si yo he hecho tantas cosas. Imagínate a Pablo diciendo, Señor, ¿por qué haces que estos hombres me ataquen si yo ya cuántas iglesias he fundado por toda Asia y mira con qué me pagas, Señor? ¿Por qué a mí, Dios? No, Pablo no dice eso. Pablo dice, si estoy prisionero, es porque soy prisionero de Cristo. Si estoy en la cárcel, es porque Dios así lo preparó y tiene un propósito. Y ahorita, en este lado de la eternidad, 2000 años después, podemos entender el propósito que Dios tuvo con los encarcelamientos de Pablo. ¿Por qué? Porque trajo a la iglesia riqueza en las cartas. ¿Alguien sabe cuáles son las cartas del cautiverio? ¿Cuáles son las cartas de la prisión? Hay 4 cartas que Pablo escribe siendo prisionero de Cristo. ¿Quién le dice una? Filipenses, Efesios, Colosenses, y falta una, Filemón. Son 4 cartas que Pablo escribe encarcelado. Pero si tú lees Filipenses, vas a ver el gozo que Pablo tiene, aún en los encarcelamientos. ¿Qué te habla? Su identidad estaba en Cristo, no en las circunstancias. Ahora, los judíos creían que Pablo era prisionero de Roma y decían, ya le va a llegar su hora por fin. Y encarcelado en Roma, fíjate, los historiadores y la Biblia también menciona que Pablo estaba libre, o sea, tenía libertad, era un arresto domiciliario, tenía libertad de movimiento, pero en la noche lo encadenaban a un soldado romano, le ponían un grillete y lo encadenaban. Entonces, en realidad, el soldado romano era preso de Pablo, porque cada noche Pablo seguramente le predicaba el evangelio. Entonces, cuando tú y yo nos consideramos prisioneros de Cristo y no de las circunstancias, tenemos y podemos compartir el evangelio con toda libertad en lugar de compartir quejas y dudas. Y Pablo está encerrado. Y en Efesios les dice, por causa de ustedes, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo hace una precisión aquí. Si es que has escuchado de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración tiene un sentido aquí como estratégico. Y el gentil para esta época ya sabía que Pablo había sido elegido por Dios para predicar al pueblo no judío. Ahora, Pablo ocupa esta palabra administración para mostrar que fue una estrategia de Dios, una estrategia implementada en el plan de Dios. Dios encargó en Pablo el reconciliar al gentil a través de la salvación. Y Pablo no fue un converso que simplemente cayó del caballo, recuperó la vista y se fue a sentar a la sinagoga a esperar a que Pedro predicara y que Pedro edificara la iglesia, porque pues a él le tocó. Jesús le dijo que sobre él iba a edificar y bueno, Pablo no hizo eso. Su vida fue un instrumento de Dios y ese instrumento fue para con los gentiles, para ti y para mí. Todos los creyentes, hermanos, tenemos un propósito en la estrategia de Dios para llevar el evangelio al mundo. Y observa esto, no somos depósitos de la gracia de Dios.
Somos canales de la gracia de Dios. Dios no nos ha llamado a que tú recibas su gracia y te la quedes y la guardes. Dios te ha llamado a que recibas su gracia y que des su gracia des a otros. Somos un canal para fluirlo. Pablo lo tenía bien claro. Ustedes han escuchado que en la estrategia de Dios, Él decidió esto. Ahora, hermanos, si tú has comprado un cristianismo pasivo, donde solamente consumes, pero no construyes a nadie, donde estás cómodamente invisible, creo que es hora de despertar. Y no quiero que me malentiendas, no te estoy diciendo, vente a la iglesia todos los días. No. Es más bien que le preguntes a Dios, ¿en qué ha destinado estratégicamente usar tu vida? ¿Cómo puedes administrar su gracia para con otros? Pablo fue un ejemplo de esto. Y esto no se lo inventó él. Versículo 3 dice: por la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo ya había escrito algo de esto, pero profundiza con la palabra misterio y revelación. Revelación, ¿qué quiere decir? No es un invento de él, no se lo sacó de la manga. Dios le mostró a él que sería un mensajero estratégico para el mundo gentil. A Pablo le costó trabajo comprenderlo. Si tú lees el libro de los Hechos vas a ver que sí. Este hombre quería predicarle a los suyos, quería predicarle a los judíos, y tenía fracaso tras fracaso tras fracaso. En ese punto fue cuando le fue revelado: tu llamado no es al judío, es al gentil. Y quizás te está pasando, quizás intentas algo y fracasas, y lo vuelves a intentar y fracasas. Bueno, quizás es Dios diciéndote: hey, por ahí no es. Por otro lado, ves cómo Él está trayendo fruto en algo que tú a lo mejor ni imaginabas que iba a suceder. Bueno, pues puede ser que ahí esté el ministerio y el misterio de Dios revelándose a tu vida. Ahora, ¿cómo los gentiles iban a poder comprender esto? Versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo que están en las cartas, hermanos. La revelación que Dios trae a nuestra vida no es por profetas que vienen y gritonean aquí y dicen: traigo una revelación para tu vida, varón. No, la revelación de Cristo está en su palabra. Ahora, es muy peligroso cuando las revelaciones de los misterios de Dios en tu vida y en mi vida no concuerdan o no coinciden con la palabra de Dios. Las cartas del Nuevo Testamento tienen ese propósito. Mientras los evangelios te presentan a Cristo, las cartas tienen el objetivo de conformarte a la imagen de Cristo. Y en esta conformación es cuando Dios revela para qué te ha llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Y no estoy hablando de un llamado a ser pastor, a ser evangelista. Esos son mis ministerios. Todos aquí tenemos un llamado de Cristo. Ahora, pídele al Señor que te revele también a qué está siendo llamado. Pero el misterio que Dios le revela a Pablo es increíble. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo con misterio que en otras generaciones no fue revelado? Bueno, es un secreto que fue tan bien guardado por parte de Dios que no se lo reveló a Abraham, no se lo reveló a David, no se lo reveló a Salomón, no se lo reveló a nadie antes. ¿Recuerdas esta metáfora del bosque? No se imaginaban que ese camino existía, pero existía desde el plan inicial de Dios. Pero ese rayo de luz, el Espíritu Santo, lo reveló a Pablo, a los apóstoles, a los profetas. Y aunque en el Antiguo Testamento tú encuentras que sí, la salvación hacia los gentiles está profetizada, nunca se habla de la unión del pueblo gentil y judío. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la revelación a Pablo. Ahora, versículo 6. El secreto, el misterio es revelado. Dice que los gentiles
Tú y yo, los mexicanos también, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El secreto revelado es el siguiente: tú y yo, cuando creemos la buena noticia que es el Evangelio, entonces somos coherederos. ¿Qué significa eso? Que tú y yo gozamos de la herencia, la riqueza de la herencia que tienen los hijos de Dios. Coheredero, es lo que eres. Eres miembro del mismo cuerpo. Ambos forman un solo cuerpo. Los judíos no tienen un lugar más VIP que tú. Eres un solo y nuevo hombre en Cristo. Dice también que somos copartícipes. ¿Qué significa esto? Que ambos disfrutamos, tanto judío como gentil, de las promesas de las bendiciones. Y por último también vemos que dice que esto es por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que esto es solo por fe, solo por fe. No tienes que buscar tu apellido en esas páginas a ver si eres judío y tratar de pedir la nacionalidad. No, hermano, es por fe. Eres hijo de Dios por fe en Cristo Jesús. Ahora, qué triste es que iglesias tratan de volver al cristianismo en un cristianismo judaizante. No se trata de eso, hermano. Se trata de estar en Cristo, no en una tradición, no en una religión, no en el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judío también necesita venir a Cristo para reconciliarse con Dios. Por toda la Biblia vemos que aún en sus mejores intentos el judío fracasó en cumplir la ley de Dios. Solo un hombre la cumplió. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Él fue el único que pudo cumplir la ley. Entonces, conociendo este misterio revelado, ahora sí, ¿qué sentido tiene para la iglesia o para los cristianos tratar de judaizar al creyente? No es parte del diseño de Dios. No está diseñado así. Quien persigue esto es porque quizás ignora la revelación de este misterio. La iglesia no está cimentada en el Torá. La iglesia no está cimentada en la ley. La iglesia está cimentada ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hermanos. Y es por medio del Evangelio que todo hombre, independientemente de su raza, puede ser parte de esta riqueza. Ser su pueblo. Versículo 7. Esto es lo que reveló Pablo. Y de este misterio del cual yo fui hecho ministro o servidor por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y bueno, Pablo menciona que esta tarea le fue designada de una forma sobrenatural y por gracia. Por gracia. Él no tuvo que hacer méritos. Él no tuvo que graduarse de la Universidad Apostólica de San Pedro en Jerusalén para poder ser llamado a esto. De hecho, él era el menos pensado, seguramente, para poder llevar el Evangelio a las naciones. Acompáñame a Hechos 9, porque te decía que Pablo tenía un pasado bastante controversial. Si alguien en ese primer siglo hubiera sabido que Pablo sería aquel ministro por la gracia de llevar el Evangelio, se hubiera reído de ti. ¿Por qué? Porque fíjate en Hechos 9, versículo 1 al 6, lo voy a leer. Dice que este hombre que tú y yo conocemos como Pablo, pero antes se llamaba Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este hombre respiraba muerte. Este hombre quería exterminar a los cristianos. Pide permiso para poder arrastrarlos y llevarlos a Jerusalén. Pero yendo por el camino tiene un encuentro. Y este encuentro lo llevó a, versículo 4, a caer en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es clave, ¿no? Dice, ¿por qué persigues a mi iglesia?
¿por qué persigues a mis discípulos? Está diciendo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es dura cosa estar pegándole patadas a algo que es puntiagudo. ¿Para qué te lastimas? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo no olvida de dónde lo rescató el Señor. Pablo no olvida su pasado gris, rojo, negro, asqueroso, horroroso, de respirar muerte contra los hijos de Dios. Así que en el versículo 8 de Efesios hace una descripción bastante interesante. Dice, a mí que soy, ¿cómo? Menos que el más pequeño de todos. De hecho, el nombre de Pablo significa eso, el pequeño. Yo, el más insignificante de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y así es como opera la gracia, hermano. La gracia usa lo que menos te imaginas. Lo más vil y menospreciado del mundo, Dios escogió ¿para qué? Para avergonzar a lo más sabio del mundo. Así que si tú te sientes incapaz, indigno de poder ser útil a los propósitos de Dios, déjame decirte que creo que estás listo entonces para poder servirle y para que Él sea glorificado. A lo mejor dices, yo soy muy maleta, yo no merezco nada, yo fui tan malo y tan perverso que difícilmente creo que Dios me use. Déjame decirte que entonces, bajo ese pensamiento, Dios se puede glorificar de una manera increíble con tu vida. Porque así es como Dios ocupa a sus santos restaurados y regenerados. No estamos aquí porque lo merecemos, hermano. Los pastores no estamos aquí porque pagamos por estar aquí un precio o una carrera o hicimos méritos para que Dios nos permitiera tener esta noble y bella responsabilidad. Incluso te puedo abrir mi corazón y te puedo decir que Dios sabe lo incapaz que me siento de ser pastor de esta hermosa congregación. Pero mi confianza no está en mis fuerzas. Mi confianza está en su Espíritu Santo. Y yo sé que lo que Él está haciendo con cada uno de ustedes no es por mi destreza ni mi habilidad. Es porque Él es el que hace la obra. Mi trabajo es únicamente predicar el Evangelio, atender. Pero realmente el que se encarga es el Señor. Así que en su plan perfecto destinado a hombres tan imperfectos, tan comunes, tan pequeños y tan simples como Pablo, como yo, como muchos otros, simplemente para anunciar su buena noticia. Y Pablo lo tiene bien claro. Versículo 9. A mí que soy el más pequeño, dice que le fue dado el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces Pablo, además de anunciar la buena noticia, también aclara y explica la dispensación del misterio escondido de la creación. Esto nos puede llevar a un tema completo. ¿Alguien ha escuchado el dispensacionalismo? La doctrina de la dispensación. Bueno, es una enseñanza bastante profunda que no la voy a poder abordar hoy, pero te voy a dejar ahí esa curiosidad. Busca sobre la dispensación, a qué se refiere. Aquí Pablo lo habla en un tono como Dios dispuso que este tiempo fuera el tiempo de la iglesia, no antes. No en el pacto con Abraham, no en el pacto con Noé, no en el pacto con su pueblo. Fue hasta este momento donde Dios dispuso que la iglesia floreciera. Ahora, Pablo dice esto: yo vengo a aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
¿Cuál es ese misterio y cuál es la razón de explicarlo? Bueno, la iglesia es una sola y está unida sin barreras. Pero no solo tiene el propósito de mostrarlo, tiene el propósito de explicarlo, de aclararlo. Porque aclarar o explicar tiene como propósito que tú y yo lo podamos asimilar, interiorizar y vivir conforme a ello. Hermanos, si la Biblia no genera una transformación en tu vida, es mero conocimiento. No sirve de nada. La Biblia está para conocerla, para ser explicada, pero sobre todo para vivirla, para hacerla viva en nuestras vidas. Así que Pablo explica esto: estar unidos en Jesús nos une con otros creyentes. No hay separación entre el judío y el gentil. Y viviendo así se cumple el propósito de Dios, el diseño de Dios para su iglesia. Versículo 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la gracia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí cuando la leemos, dices, órale, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Como que ya se echó ahí un honguito alucinógeno o algo, porque ya empezó a hablar de potestades y principados. ¿En qué momento pasamos a esto? Esto es padrísimo, hermano, y te voy a pedir que pongas toda tu atención, porque hemos visto hasta ahorita cómo Pablo valoraba la iglesia. Pablo amaba y apreciaba el diseño de Dios para su iglesia a tal grado de estar dispuesto a sufrir. Pero ahora vamos a ver quiénes más valoran el diseño de la iglesia. Y no son personas de esta tierra. Son personajes celestiales. Dice aquí que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios es un Dios de infinita sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es uno de sus atributos. Él es sabio. Y el propósito de Dios, al utilizar la iglesia para mostrar su sabiduría, es igual de sabio. ¿A quién le muestra su sabiduría? Dice aquí que a principados, a potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que a seres angelicales que están en los cielos, aquellos que todo el tiempo están cantando santo, 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 digno es el Cordero. Todos estos seres alaban la sabiduría de Dios. Y piensen esto: si estos seres celestiales Dios los usó en el pasado para poder traer anuncios, ¿por qué Dios no los usa para que baje un ángel y predique el evangelio? Sería mucho más efectivo, ¿no? Que un humano, que un hombre, que dicen, estos cuates están locos, ¿no? Pero si fuera un ángel, te apuesto que toda la cuadra saldría de sus casas y se metería aquí si estuviera aquí predicando. Y a veces pensamos en nuestra sabiduría, pues sería mejor, ¿verdad? Pero no, Dios en su sabiduría decidió que tú y que yo, que el hombre común, tengamos el privilegio de ser su colaborador para predicar su evangelio. Los ángeles no tienen ese privilegio, pero tú y yo sí lo tenemos. Y cada vez que los ángeles son espectadores de la obra de redención y regeneración en los hombres, a través de la iglesia, la reacción de los ángeles es darle alabanza al Creador. Apocalipsis 5, 11 y 12, voy para allá, no vayas tú, te lo leo yo. Dice, Juan nos lo describe de esta forma: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínate el valor que pueden percibir los ángeles en la iglesia, en los hombres regenerados que viven conforme al propósito de Dios en esta etapa de la iglesia.
Pero también imagínate lo que sienten los ángeles. Esto ya es más metafórico y no está en la palabra de Dios. Pero imagínate, trata de pensar en esto. ¿Qué sienten los ángeles cuando ven al hombre menospreciando el diseño de Dios, la iglesia de Cristo? Teniendo el privilegio de ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo en la iglesia, y despreciarlo y decir, no me gusta la iglesia, no es para mí, yo puedo solo. Y es que en Occidente hay una tendencia muy marcada. Después de la pandemia creo que se profundizó mucho más, de no comprometerse con ninguna iglesia, de ser congregantes online, ¿no? De ver el YouTube mientras lavas los trastes. Ya me congregué. Mi hermano, ser parte de una iglesia involucra dejar tu comodidad, nuestra comodidad, y ser parte del cuerpo de Cristo es incómodo. A Pablo le costó una cárcel, a muchos de sus ministros les costó sufrimiento. Pero entiende esto, la iglesia no existe para nuestra satisfacción, es para nuestra edificación. Y eso da mucha gloria a Dios en los cielos. Cuando tú y yo estamos dispuestos a abandonar nuestra comodidad y volvernos semejantes a Cristo, entregando nuestra vida a su iglesia, a su propósito, los ángeles ven con asombro y glorifican a Dios. ¡Qué sabio eres, Señor! Digno eres de recibir toda la alabanza por tu sabiduría infinita. Te voy a hacer una pregunta, no me la respondas, respóndela en tu corazón. ¿Tu vida cristiana hoy es una razón de tristeza para los ángeles? ¿O es una razón para que vean tu vida y digan, gloria a Dios? Que glorifiquen a Dios viendo lo que está pasando acá. La iglesia no solamente es valorada por los ángeles, también es valorada por nuestro Dios. Y con esto quiero ir terminando esta enseñanza. Versículo 11 de Efesios. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús es que amó tanto al mundo, pero amó tanto a su iglesia, que dio su vida por ella. Efesios 5:25 dice, maridos amen a sus esposas como ¿quién? Como Cristo amó, entregándose a sí mismo. ¿Te das cuenta? Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella. ¿Es valiosa para Cristo o no? Creo que es muy valiosa, hermano. Versículo 12. En quien tenemos seguridad, en Cristo está hablando, Cristo nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que, hermano, en Cristo Jesús tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza gracias a la fe. Creo que lo hemos visto ya bastantes veces. Pero ¿quién se encarga de proclamar y de difundir esta noticia al mundo? La iglesia. Hace 8 días te decía, imagínate que la iglesia desapareciera. Todo el impacto que ha tenido por generaciones desapareciera también. La iglesia ha dado al mundo demasiadas cosas buenas. A veces nada más vemos lo malo. La iglesia ha matado en nombre del Señor y ha conquistado y ha ultrajado. Sí, pero la iglesia también ha dado mucho a esta humanidad. Hermanos, el diseño de Dios para el creyente es que sea parte de un cuerpo, y este cuerpo es la iglesia. Ese es parte del plan maestro de Dios que fue revelado a Pablo y que es enseñado en las cartas. ¿Qué sentido tiene ir en contra de este misterio revelado? ¿Qué sentido tiene ir en contra de lo que es valioso para Dios, para sus ángeles y para sus hijos? Versículo 13 y último. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está exhortando a los efesios porque está encarcelado por causa de ellos. Y les dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones, que son por ustedes, pero también son vuestra gloria.
Y fíjate, nuestros ojos humanos, nuestros ojos no espirituales, nuestros ojos carnales, ven como fracaso las tribulaciones. No me vas a dejar mentir. Ven como un fracaso las prisiones a causa de Cristo. Mira que cuando deseo involucrarme más con Dios, me va más mal. Me estoy comprometiendo más en su servicio y pierdo mi empleo. Se meten a robar a mi casa. Me peleo con mi hermano. Me chocan. Tal. Todas estas condiciones. Y es muy humano que podamos ver las prisiones como un mal pago de parte de Dios. ¿Qué mal paga Dios? Ve a esa persona tan comprometida. Limpia aquí el salón. Está atento a las necesidades. Y Dios le quita su trabajo. No, qué mal paga Dios. Pablo cierra con una petición y les dice: no se desanimen. No se desanimen a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Si tus tribulaciones están siendo utilizadas para cumplir el plan eterno de Dios para su iglesia, déjame decirte que Dios está siendo muy glorificado allá arriba. Pero si tus tribulaciones son el pretexto para alejarte del plan de Dios con su iglesia, pues creo que el Señor te está hablando. Te está hablando el día de hoy. Y Efesios 3 nos está mostrando lo valioso y apreciado que es la iglesia para nuestro Dios. ¿Fue para Pablo? Lo fue. Él valoraba y apreciaba la iglesia. Estuvo dispuesto a sufrir. Estuvo en prisiones, en naufragios, en azotes, en carencias. Incluso la misma muerte física fue algo que él padeció. No estamos hablando solo de incomodidad. Estamos hablando de sufrimiento. Hoy muchos pueden dejar a un lado muchos sueños, muchos proyectos, y Dios es glorificado. Alguien que decide hacer sus sueños en esta tierra a un lado y decir: Señor, todo eso lo tengo por basura para poder ser útil en tu reino. Todo eso trae mucha gloria a Dios. Pero no solo para Dios, no solo para Pablo fue valioso, también lo es para Dios y sus seres celestiales, como acabamos de decir. Así que déjame ir concluyendo con esto. El plan perfecto de Dios incluye a su iglesia como instrumento de su gloria y alabanza actual. Alaba más a Dios, una vida que ama a su iglesia centrada en esta verdad, que la alabanza más extravagante que podamos dar en este lugar. Antes que Pablo, el primero que sufrió por su iglesia, ¿quién fue? Cristo. Su iglesia fue comprada con un precio, a precio de sangre. Y esto es lo que le da valor a la iglesia. Tú y yo valemos no por lo que hacemos, sino por lo que le costó al Señor su sangre. Si entendiéramos realmente cuál es el verdadero valor de la iglesia para nuestro Dios, estaríamos dispuestos a edificarla e incluso a sufrir incomodidad por ella. Hermano, no te estoy diciendo renuncia a tu trabajo y vente a la iglesia a servir. No. Simplemente te estoy diciendo que el cuerpo de Cristo es aquel que se preocupa uno por otro, que está atento unos por otros. Quiero que levanten la mano. ¿Quiénes de aquí saben hacer devocionales de manera ya practicada, que ya dominan hacer devocionales? Quiero que levanten su mano. ¿Cuántas personas? No voy a sacar foto ni nada. Ok. Ahora, quiero saber quiénes nunca han hecho un devocional, no saben ni lo que significa devocional. Levanten su mano honestamente. Levanten su mano. No pasa nada. No pasa nada. Hermanos, si tú que sabes hacer un devocional, no estás edificando al que no sabe hacer un devocional, esperando que el pastor lo haga, hermano, necesitas dejar tu comodidad a un lado y poder edificar a otros. Este es un ejemplo normalito. Ayudarle a un hermano a que sepa hacer un devocional, créeme que es algo profundamente valioso.
Le estás ayudando a alguien a que tenga una relación directa con el Señor. Así que si en tu corazón está ayudarle a alguien de los hermanos que nunca han hecho un devocional, invitarle un cafecito, una concha, un pancito, y le enseñas a hacer un devocional, créeme que vas a estar caminando bajo el diseño de Dios para su iglesia, edificados unos a otros. Reflexiona finalmente en esto. Valorar a Jesús es valorar también a su iglesia. Perseguir y atacar a su iglesia, en estricto sentido, es perseguir y atacar a Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? Imperfecciones en la iglesia, muchas. Por eso el llamado no es a juzgarla, el llamado es a edificarla, no a auditarla. Dios ha puesto dones en cada uno de ustedes. ¿Cómo los estamos usando? Si tú valoras la sangre de Cristo, eres llamado también a valorar a su iglesia comprada con esta sangre. Y quiero que me ayuden a preparar los elementos. Vamos a tener cena del Señor el día de hoy, pero déjame terminar esta enseñanza con 1 de Pedro 18:22. Pedro les dice, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero es profundo y nos ayuda a englobar todo esto. 1 de Pedro 1:18-22 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Calvary, Toluca, familia Calvary, Toluca. Dios te eligió antes de que todo esto existiera para que tú fueras parte de este cuerpo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios. Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Amar a distancia es posible? Es efímero. Puedes decirle a alguien a distancia, te amo. Amar en persona es muy diferente. Por eso Dios puso una iglesia local para que tú ames a tu hermano, para que nos amemos unos a otros, para que perseveremos en conjunto y perseveremos, como dice este texto, en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer el día de hoy.